En un pequeño país tropical, gobernado con mano de hierro por un dictador temido por todos, comienza a circular un rumor inquietante. Un brujo haitiano ha vendido el alma del dictador al diablo, y en 6 días su muerte será inevitable. A medida que los días pasan, los habitantes del país se encuentran atrapados en una espiral de terror y misterio, mientras extraños sucesos comienzan a desmoronar el régimen del dictador. La historia sigue a varios personajes que se ven involucrados en este oscuro misterio, desde los miembros más cercanos del régimen hasta los ciudadanos comunes que intentan sobrevivir en un mundo donde el mal parece haberse desatado. La historia comienza en la oscura y húmeda selva de Haití, donde un brujo conocido como Papa Zombie realiza un ritual macabro bajo la luz de la luna llena. Su fama ha cruzado fronteras. Se dice que tiene el poder de convocar a los espíritus más oscuros y hacer pactos con fuerzas que nadie debería atreverse a invocar. En un país distante, un dictador conocido por su crueldad extrema y su insaciable deseo de poder ha comenzado a temer por su vida. A pesar de su poder absoluto, Nicolás Ferrero, conocido como el General, es atormentado por pesadillas y visiones de su propio fin. Aconsejado por su círculo de confianza, decide contactar a Papa Zombie en un último intento de asegurarse la inmortalidad. El brujo accede a realizar un oscuro ritual, prometiendo a Nicolás el poder absoluto, pero a un precio terrible. Al amanecer, la promesa es sellada. El alma del dictador ahora pertenece a fuerzas que ni siquiera él puede controlar. El ritual de Papa Zombie se ejecuta en secreto, pero no pasa desapercibido. En su país, Nicolás comienza a sentir los primeros efectos del pacto. A medida que el sol se pone en su mansión, las sombras parecen alargarse, susurrándole secretos que solo él puede oír. En su desesperación por mantener el control, el dictador redobla la represión, convencido de que sus enemigos lo acechan. Sin embargo, cuanto más se esfuerza por sofocar la oposición, más intensos se vuelven los extraños sucesos a su alrededor. Los espejos reflejan imágenes perturbadoras, y las estatuas de su jardín parecen moverse por la noche. Una antigua leyenda habla de un pacto que nunca debe romperse, porque en el momento en que los términos no se cumplen, la muerte será inminente. Papa Zombie envía un mensaje a Nicolás: en 6 días, tu alma será reclamada. Nicolás se ríe del mensaje al principio, pero su risa se convierte en una mueca de horror cuando, al caer la noche, una marca en forma de pentagrama aparece en su pecho, quemando su piel como un hierro al rojo vivo. Los días comienzan a pasar, cada uno más aterrador que el anterior. Al caer el primer día, su médico personal desaparece misteriosamente. El segundo día, su hijo mayor es encontrado muerto en circunstancias inexplicables. El tercer día, los soldados de su guardia personal empiezan a enloquecer, atacando a cualquier cosa que se mueva. El terror se apodera de todo el país. Mientras el dictador lucha contra el destino, un grupo de resistencia, liderado por la valiente periodista Elena Montoya, decide aprovechar el caos para planear un golpe definitivo contra el régimen. Elena, que ha investigado durante años los secretos oscuros de Nicolás, está convencida de que el dictador ha hecho un pacto con fuerzas malignas. Junto a un sacerdote exorcista y un experto en lo oculto, Elena intenta descubrir la manera de revertir el pacto y liberar al país de la maldición que lo ha envuelto. Sus investigaciones los llevan a descubrir que solo destruyendo el altar del brujo en Haití se puede romper el pacto, pero el tiempo corre en su contra. El 6º día se acerca y la locura se apodera de Nicolás. Sus aliados más cercanos lo abandonan, temerosos de que la maldición los alcance a ellos también. El país está al borde del colapso, con el ejército dividido y las ciudades en llamas. En un intento desesperado, Nicolás huye hacia las montañas, buscando un refugio en un antiguo monasterio. Sin embargo, ni las paredes santificadas pueden protegerlo de su destino. Al caer la noche, las sombras cobran vida y el dictador se encuentra cara a cara con los demonios que había intentado controlar. Mientras tanto, en Haití, Elena y su equipo logran localizar el altar de Papa Zombie. Saben que deben destruirlo antes de que el sol se ponga y el 6º día termine. Sin embargo, el brujo los espera, preparado para defender su obra maestra. Una batalla entre el bien y el mal se desata en la selva. Elena y sus compañeros luchan contra fuerzas oscuras, enfrentando no solo al brujo, sino también a las criaturas que ha convocado. Al final, en un acto de sacrificio, el sacerdote exorcista da su vida para destruir el altar, rompiendo así el pacto. Al mismo tiempo, en el monasterio, Nicolás siente el poder del pacto desvanecerse. Los demonios que lo atormentaban desaparecen,
pero la marca en su pecho arde con más intensidad que nunca. Con su último aliento, Nicolás comprende que ha sido traicionado por las mismas fuerzas que buscó controlar. Cuando el sol finalmente se oculta en el horizonte, el cuerpo del dictador es encontrado sin vida, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. El país, liberado de su yugo, comienza un proceso de sanación, pero las cicatrices del oscuro pacto tardarán generaciones en desaparecer. Con la muerte del dictador, Elena regresa a su país, convertida en una heroína. Sin embargo, sabe que las fuerzas oscuras que Nicolás desató no han sido completamente erradicadas. En las profundidades de la selva haitiana, el espíritu de Papa Zombie sigue acechando, esperando el momento oportuno para regresar. La historia termina con una advertencia: el mal nunca desaparece del todo, y aquellos que buscan el poder absoluto siempre estarán en peligro de perder sus almas. Esta historia de misterio y horror mezcla elementos de lo sobrenatural con la realidad de un régimen tiránico, creando un relato lleno de suspense que mantiene al lector al borde del asiento. ¿Te gustaría añadir algún detalle o enfoque adicional? Las semanas siguientes a la muerte de Nicolás Ferrero se convirtieron en una pesadilla para todos los que habían estado cerca de él. Los miembros de su gabinete y sus generales fueron los primeros en experimentar los efectos residuales del pacto. Pesadillas aterradoras y visiones de criaturas infernales los perseguían noche tras noche. Algunos, incapaces de soportar el tormento, se quitaron la vida, otros desaparecieron sin dejar rastro. Elena Montoya, ahora una figura respetada en el país, observaba con preocupación cómo la maldición continuaba cobrando víctimas. Aunque el altar de Papa Zombie había sido destruido, quedaba claro que el mal no había sido completamente erradicado. Decidida a descubrir la verdad, Elena comenzó a investigar los últimos días de Nicolás, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre la naturaleza exacta del pacto. Sus investigaciones la llevaron a antiguos manuscritos que detallaban rituales oscuros y pactos con entidades demoníacas. A medida que leía, se daba cuenta de que el ritual realizado por Papa Zombie no había sido simplemente un intercambio de alma por poder. Nicolás había ofrecido algo más, algo que ahora estaba desatando el caos en su país. En un pequeño y remoto pueblo haitiano, la tranquilidad fue interrumpida por la llegada de un extranjero misterioso. Nadie sabía de dónde había venido ni cómo había llegado hasta allí. Los ancianos del pueblo, sin embargo, lo reconocieron de inmediato: Papa Zombie había regresado. Aunque el brujo había perdido parte de su poder tras la destrucción de su altar, seguía siendo un hombre peligroso, dispuesto a reclamar lo que creía que le pertenecía. Sabía que la destrucción del altar había roto el pacto, pero los fragmentos de la maldición aún se mantenían esparcidos por el mundo, y con ellos, una oportunidad para recuperar su fuerza. Con su astucia y conocimiento de las artes oscuras, Papa Zombie comenzó a manipular a los habitantes del pueblo, quienes, aterrorizados, comenzaron a llevar a cabo rituales antiguos para complacerlo. El brujo planeaba realizar un nuevo y más poderoso ritual que le permitiría restaurar su poder y desatar un nuevo ciclo de terror. Elena sabía que la clave para detener la maldición residía en el mismo lugar donde todo había comenzado: Haití. Con la ayuda de sus aliados, incluyendo al experto en lo oculto que la había acompañado en su primera misión, decidió regresar al país caribeño, a pesar de los peligros que eso conllevaba. Su viaje estuvo plagado de obstáculos desde el principio. El miedo y la superstición eran palpables en cada lugar al que llegaba, y las historias sobre el regreso de Papa Zombie aumentaban su inquietud. Sin embargo, Elena estaba decidida a detener al brujo de una vez por todas. A medida que se acercaban al pueblo donde Papa Zombie se había asentado, los fenómenos sobrenaturales comenzaron a intensificarse. Vieron sombras moverse en los árboles, escucharon susurros en lenguas desconocidas y sintieron una presencia malévola que los seguía a cada paso. A pesar de todo, Elena se mantuvo firme, guiada por su deseo de proteger a su país y a su gente. En el corazón del pueblo, Papa Zombie había comenzado a preparar el ritual que le devolvería su poder completo. Sin embargo, algo más se estaba gestando en las sombras. Las entidades con las que había pactado originalmente estaban furiosas por la ruptura del acuerdo, y aunque el brujo era su servidor, no podían permitir que el desequilibrio que había creado quedara sin castigo. Elena y su equipo lograron infiltrarse en el pueblo justo cuando el ritual estaba a punto de comenzar.
Los habitantes, ahora completamente bajo el control del brujo, intentaron detenerlos, pero Elena, armada con los conocimientos adquiridos y la fuerza de voluntad que la había llevado tan lejos, logró abrirse paso hasta el altar improvisado de Papa Zombie. Lo que siguió fue una confrontación épica entre la luz y la oscuridad. El brujo, en su arrogancia, subestimó a Elena y sus aliados, creyendo que su poder era invencible. Sin embargo, Elena había traído consigo un objeto sagrado, una reliquia antigua que había descubierto en sus investigaciones, capaz de canalizar la energía divina y repeler a las fuerzas demoníacas. Con un grito de ira, Papa Zombie intentó completar el ritual, pero la reliquia brilló con una luz cegadora, y las entidades infernales lo reclamaron, arrastrándolo hacia el abismo de donde había surgido su poder. Con la derrota de Papa Zombie, el país de Elena comenzó a recuperarse lentamente. Los fenómenos sobrenaturales cesaron, y la maldición que había afectado a los antiguos seguidores de Nicolás Ferrero empezó a disiparse. Sin embargo, Elena sabía que el mal nunca desaparece por completo, simplemente cambia de forma y se esconde, esperando el momento adecuado para resurgir. A pesar de todo, Elena sintió que había hecho lo correcto. Aunque sabía que el mundo aún estaba lleno de peligros ocultos, también estaba convencida de que mientras hubiera personas dispuestas a luchar por la justicia y la verdad, la oscuridad nunca ganaría por completo. La historia termina con Elena observando un amanecer sobre las montañas, sabiendo que, aunque su misión había concluido, su viaje estaba lejos de terminar. Nuevas aventuras y desafíos la esperaban, y estaba lista para enfrentarlos, con la fuerza y el valor que la habían guiado hasta ahora. Espero que este desenlace te haya gustado y que cumpla con lo que estabas buscando. Si necesitas ajustar algo o añadir más detalles, estaré encantado de ayudarte. Tras la derrota de Papa Zombie y la aparente restauración de la paz, Elena Montoya regresó a su país convertida en una figura mítica. Sin embargo, algo en su interior la inquietaba profundamente, la reliquia que había utilizado para derrotar al brujo. Desde el momento en que la empuñó, sintió una conexión extraña y poderosa con el objeto, una sensación que no podía explicar ni ignorar. Elena decidió investigar más a fondo el origen de la reliquia. Sabía que no podía simplemente olvidarse de ella, había sido la clave para derrotar al mal, pero también representaba un poder que podría ser peligroso si caía en las manos equivocadas. Sus investigaciones la llevaron a antiguos textos y leyendas que hablaban de un linaje de guerreros sagrados, defensores de la humanidad contra las fuerzas de la oscuridad. La reliquia, al parecer, había sido forjada por uno de estos guerreros hace siglos, imbuida con una energía divina capaz de repeler al mal. A medida que se adentraba más en su estudio, Elena comenzó a tener visiones. Eran fragmentos de recuerdos de tiempos antiguos, de batallas épicas entre el bien y el mal. En sus sueños, se veía a sí misma como parte de esa lucha ancestral, empuñando la reliquia y enfrentándose a criaturas que solo podían existir en las pesadillas. Mientras Elena se sumergía en la historia de la reliquia, algo oscuro comenzaba a despertar en las sombras. Aunque Papa Zombie había sido derrotado, sus seguidores, dispersos por el mundo, estaban decididos a continuar su legado. Una figura en particular, un misterioso hombre conocido solo como el Sombra, comenzó a reunir a los antiguos discípulos del brujo. El Sombra había sido el aprendiz más prometedor de Papa Zombie, y aunque nunca había completado su entrenamiento, su ambición y odio lo impulsaban a buscar venganza. El Sombra se enteró de la reliquia y del papel que jugó en la caída de su maestro. Convencido de que poseerla le daría el poder necesario para continuar con los planes de Papa Zombie, comenzó a buscar a Elena. Sabía que para desatar el poder completo de la reliquia, primero debía destruir a su actual portadora. Mientras tanto, los disturbios en el país de Elena, que habían comenzado a calmarse tras la muerte del dictador, empezaron a resurgir. Nuevas oleadas de violencia y caos se desataron en las ciudades más grandes, y se hablaba de una mano invisible que movía los hilos desde las sombras. Sin saberlo, Elena había captado la atención de fuerzas oscuras que no estaban dispuestas a dejarla vivir en paz. Conscientes del peligro inminente, Elena y sus aliados decidieron no quedarse de brazos cruzados. Sabían que, si bien habían ganado una batalla, la guerra estaba lejos de terminar. Elena contactó a viejos amigos, incluyendo al sacerdote exorcista y al experto en lo oculto que la habían acompañado en su lucha contra Papa Zombie. Juntos, comenzaron a planificar cómo defenderse del ataque inminente de El Sombra y sus seguidores. Al mismo tiempo,
Helena viajó a varios rincones remotos del mundo, buscando a otros que pudieran ayudarlos. Se enteró de una antigua orden de monjes guerreros que se decía que habían estado protegiendo la reliquia durante siglos antes de que cayera en sus manos. Tras un arduo viaje, Helena encontró a los monjes en un monasterio oculto en lo alto de una montaña, donde fue recibida con reverencia. Los monjes le explicaron que la reliquia era parte de un conjunto más grande de artefactos sagrados, cada uno con un poder único, pero todos destinados a proteger a la humanidad de las fuerzas oscuras. Sin embargo, con cada generación, el conocimiento de estos artefactos se había perdido, y ahora solo unos pocos quedaban. Helena decidió que debía proteger la reliquia a toda costa y evitar que cayera en manos del Sombra. Los monjes le enseñaron nuevas habilidades, mostrándole cómo utilizar el poder de la reliquia de manera más efectiva y cómo resistir las influencias malignas que intentaban corromperla. A medida que pasaba el tiempo en el monasterio, Helena sintió como su conexión con la reliquia se hacía más fuerte, pero también comenzó a notar los primeros signos de los efectos oscuros que había visto en aquellos que habían hecho pactos con fuerzas malignas. Mientras tanto, el Sombra había logrado reunir un ejército de seguidores, todos ellos deseosos de vengar la muerte de Papa Zombie y reclamar el poder que su maestro había buscado. Con cada día que pasaba, las fuerzas oscuras a su disposición crecían, y las ciudades del país de Helena se vieron envueltas en una espiral de caos y destrucción. Helena, sabiendo que no podía esperar más, decidió enfrentarse al Sombra antes de que su poder se volviera demasiado grande. Junto con sus aliados, viajó de regreso a su país, preparándose para la batalla final. En su corazón, sabía que este enfrentamiento no solo decidiría el destino de la reliquia, sino también el de toda la nación y posiblemente del mundo. La batalla culminante tuvo lugar en las ruinas del antiguo palacio presidencial, un lugar lleno de simbolismo, donde el poder y la corrupción habían reinado durante tantos años. El Sombra, con su ejército de seguidores, intentó invocar a las mismas entidades que habían pactado con Papa Zombie, pero Helena, ahora completamente en sintonía con la reliquia, utilizó su poder para repeler las energías malignas. El enfrentamiento fue brutal, y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Sin embargo, en el momento crucial, Helena logró destruir el altar de invocación que el Sombra había creado, deshaciendo su conexión con las fuerzas oscuras y debilitando a su enemigo. Con un golpe final, Helena utilizó la reliquia para desterrar a el Sombra y sus seguidores al abismo, cerrando el portal entre los mundos para siempre. Aunque la victoria fue suya, Helena sabía que había pagado un precio alto. El uso constante de la reliquia había comenzado a afectarla, y las visiones y pesadillas que la habían atormentado desde que comenzó su viaje se habían vuelto más intensas. Los monjes le advirtieron que la reliquia, aunque poderosa, no era una herramienta que pudiera usarse indefinidamente sin consecuencias. Helena decidió retirarse de la vida pública y volver al monasterio, donde pasaría el resto de sus días cuidando la reliquia y asegurándose de que nunca cayera en manos equivocadas. Sabía que su batalla personal contra la oscuridad aún no había terminado, pero también estaba consciente de que había hecho todo lo posible para proteger a su país y al mundo de un mal indescriptible. Años después, las historias de Helena Montoya se convirtieron en leyenda. Se decía que había sido la última guardiana de un poder antiguo y que su sacrificio había salvado a la humanidad de una destrucción segura. Aunque su nombre fue borrado de los registros oficiales por temor a las repercusiones políticas, aquellos que conocieron la verdad transmitieron su historia en secreto, asegurándose de que su legado nunca fuera olvidado. En lo alto de la montaña, en un monasterio oculto por las nubes, una mujer solitaria vigilaba una reliquia sagrada, sabiendo que algún día alguien más tendría que tomar su lugar en la eterna lucha contra las fuerzas del mal. Y mientras lo hacía, se preparaba para lo inevitable, consciente de que, aunque había ganado muchas batallas, la guerra entre la luz y la oscuridad nunca tendría un verdadero final.